¿Siguen siendo válidos los 10 mandamientos? Vamos a verlo. Vamos a ver si la ley moral del Señor, los 10 mandamientos, siguen siendo válidos hoy en día. ¿Y por qué os pregunto esto? Porque he leído muchísimos comentarios y he visto varios videos, tanto en español como en rumano como en inglés, en los que varios hermanos nos dicen que la ley del Señor, los 10 mandamientos, ya no son válidos, que solo eran para los judíos y que han sido invalidados por Jesús, porque ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y vamos a ver si es verdad. Estamos bajo la gracia, es verdad, y solo podemos ser salvos por la gracia de Jesús. Pero vamos a ver si la ley, los 10 mandamientos, que serían no matarás, no robarás, todos aquellos que han sido escritos por Dios con su dedo en la piedra, vamos a ver si son válidos todavía, porque bueno, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Vamos a verlo con la Biblia en la mano y vamos a ver su argumento, el argumento de estos hermanos, como que la ley ya no es válida. El Pablo dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vale, entonces Jesús en la cruz, pues sí, ha clavado esta ley en la cruz, pero ¿cuál ley? ¿Sobre qué ley está hablando? Es un acta de los decretos. Vamos a ver. Dice algo de piedras. Vamos a ver. Dice en el Deuteronomio 31:26, dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. O sea, que no solo había estas dos tablas con los 10 mandamientos. Si nos ponemos a leer Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, descubriremos que además de estas 10 leyes, 10 mandamientos generales, pues vienen muchísimas leyes, pues leyes sociales, leyes penales, leyes sanitarias, leyes de sacrificio, ¿vale? Había muchísimos sacrificios, y entonces de corderos y de animales. Pues ¿qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha clavado en la cruz? Pues estos sacrificios, porque ya no era necesario. El sacrificio supremo, el que de verdad importaba, el real, se había cumplido. Por tanto, el velo desde entre el lugar sagrado y el lugar santísimo, pues se ha roto y se ha quitado entonces la necesidad de esta ley de los sacrificios. Pero vamos a ver lo que dice. Vamos a volver a la ley, a los 10 mandamientos, y vamos a ver lo que dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hijos míos, ¿a qué ley se refiere Jesús aquí que no va a pasar ninguna jota? ¿Qué ley ha sido escrita sobre las piedras, sobre las tablas de las piedras? Y un detalle, ¿por qué creéis vosotros que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, ha sido escrita en la piedra por Dios? ¿Por qué alguien escribe algo en la piedra? Quizás para que quede ahí para siempre. ¿Se puede borrar algo que está escrito en la piedra? Y no solo eso, no solo que ha sido escrita, sino ha sido hablada directamente por Dios de en medio de la montaña, de la tormenta, de los truenos, directamente hacia el pueblo para que todo el mundo lo escuche. Y Juan
dice así, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como todos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y este verdadero el amor de Dios sea perfeccionado, por esto sabemos que está en él. Entonces, hijos míos, hermanos míos, a ver cómo lo explico para que todo el mundo lo entienda. ¿Estamos bajo la gracia? Claro que sí. Estamos bajo la gracia de Cristo, porque si no hubiera la gracia de Cristo, todos nosotros habríamos sido condenados según esta ley, ¿vale? Porque todos hemos pecado. Pero Cristo ha dicho, Padre, si ellos han pecado, yo soy su abogado, y por mi sangre y por mi gracia, ellos pueden ser salvos a través de su fe en mí, ¿vale? Pero ¿cómo lo explico? Nos da la gracia, el derecho a eliminar la ley de Dios. Nos da permiso para incumplir una de sus leyes. La ley de Dios ha existido desde siempre, existirá para siempre y existe ahora y es válida para siempre. Y ha existido y era válida antes del episodio con las tablas de las leyes de Moisés. Mira lo que dice en Reina Valera, en Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Un momento, cuando estábamos hablando de Abraham, faltaban aún 500, 600 años o 500 años hasta que Moisés recibiera estas leyes. Entonces esas leyes eran válidas desde siempre. Si esta ley se hubiera podido modificar o cambiar o anular, entonces yo creo que el Hijo de Dios no hubiera sido necesario que venga aquí y que muera por nosotros. Podría haber dicho, Satanás está en contra de la ley y nosotros tenemos que ratificarla. Pues vale, la anulamos, ya no hay necesidad de muerte para mí, para nadie. ¿Podrían haber hecho esto? No, porque no era justo. Entonces Jesús tomó el rol de abogado y del que paga los pecados de todo el mundo. Él mismo, él siendo inocente. Entonces no somos salvos cumpliendo la ley. La ley solo es una resultante, una consecuencia, una prueba de amor de nosotros hacia Dios. Tal cual. Cuando José era tentado por aquella mujer para que se acueste con él, él ha dicho, ¿cómo podría hacer esto yo a mi Dios? Él ha cumplido la ley de Dios porque le amaba a Dios. Sé que mucha gente, aunque es cristiana, no conoce si los 10 mandamientos aún son válidos, y aún más creo que no conocen los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no son solo no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, hay varias más. Y os propongo que en unos videos más cortos, eso sí, que hoy nos hemos alargado un poco, que tomemos cada mandamiento y lo expliquemos bien para que todo el mundo lo entienda. Y estos versículos que hemos leído son una muy pequeña parte de los muchos que hay que ratifican la validez de la ley del Señor. ¿Vale? Un abrazo a todos y perdonarme por haberme alargado, pero creo que es un tema que vale la pena explicarlo
explicarlo de manera simple, sin entrar en super teología, con la Biblia en la mano, sin interpretar nada, simplemente los textos que son fáciles. Y quien ha dicho que la Biblia es complicada, pues lo es si solo te la lees por encima, pero si la empiezas a estudiar y le coges el gusto, pues la Biblia es muy bonita y muy interesante de leer, ¿vale? Un abrazo y buenas noches a todos.